Antes de hablar de velocidad, tenemos que hacer una diferencia entre rapidez y velocidad. Pero yo me había convencido que rapidez y velocidad eran distintos. Sí, la verdad es que en el uso común nosotros hacemos uso de ambos conceptos de rapidez o velocidad indistintamente. De hecho, muchos de los profesores, entre los cuales me incluyo, siempre nos equivocamos o a veces las usamos indistintamente, ya sin hacer una gran distinción. Porque en realidad en las primeras etapas del estudio de la física, en realidad no hay mucha diferencia. Sin embargo, más adelante sí esto cobra vital importancia. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la rapidez y la velocidad? Cuando hablamos de rapidez, nosotros solamente necesitamos un número para que quede bien definida, es decir, es una magnitud escalar. ¿Ya? Las magnitudes escalares son como aquellas magnitudes que permiten caracterizar alguna situación, algún sistema, algún cuerpo, ¿ya? Y quedan perfectamente bien definidas con un solo número. Por ejemplo, la temperatura de una persona, 30 grados centígrados, no requiere más información. 30 grados centígrados, listo. El peso, 80 kilogramos, listo, no se necesita más. En cambio, en la velocidad, esta es una magnitud que se llama vectorial y requiere de más información para quedar perfectamente bien definida. ¿Ya? En el escalar, como decíamos, necesitamos solo el módulo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, 30 kilómetros, o sea, 30 kilómetros por hora. ¿Ya? En cambio, la magnitud vectorial necesitamos tres parámetros. Necesitamos el módulo, necesitamos el módulo, necesitamos la dirección y necesitamos el sentido. A ver, pero ¿cómo? Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo digo que voy con una rapidez, por ejemplo, de 25 kilómetros partido por hora. Basta, es suficiente. Con eso queda claro. Quiere decir que no importa hacia dónde me dirija, estoy con una rapidez de 25 kilómetros por hora. En cambio, cuando hablo de una velocidad de 25 kilómetros por hora, digo, ¿cuál sería el módulo? ¿Ya? 25 kilómetros, perdón, vamos a decir que la velocidad es 25 kilómetros partido por hora y vamos a decir que en una dirección, por ejemplo, que podría ser horizontal, es decir, por ejemplo, perfectamente un cuerpo se podría estar moviendo en la superficie de una mesa en forma horizontal, ¿verdad? ¿Ya? Pero además tendríamos que indicar un sentido. Y por ejemplo, este sentido podría ser hacia la derecha. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nos movemos en sentido horizontal tenemos dos opciones más, movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si nos movemos, por ejemplo, en sentido vertical, tenemos dos opciones. Tenemos un sentido vertical, pero tenemos dos sentidos, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, fíjense, en el caso de la velocidad, ¿verdad? Necesitamos tres parámetros, módulo, dirección y sentido. Es decir, cuando hablamos de velocidad, hablamos en realidad de un poquito más de información. ¿Ya? Esto nos hace pensar que en general en las señalíticas o la señalización de tránsito, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos encontramos que está mal usada la palabra velocidad porque dice velocidad máxima, ¿verdad? Por ejemplo, 30 kilómetros partido por hora. Si nos dijeran velocidad tendrías que indicarnos, por ejemplo, una dirección y un sentido, además del módulo, digamos. Por tanto, aquí debería decir rapidez máxima, ¿vale? No velocidad máxima. Para que fuera realmente velocidad tendría que decirnos, mira, tiene que ir con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pero en dirección Prieto Norte, en dirección la calle, por ejemplo, hagamos otra, en dirección la calle, en la dirección de la calle Manuel Montt, pero hacia, por ejemplo, el poniente. ¿Ya? Ahí nos están diciendo dirección, es decir, en la dirección de la calle Montt y hacia el poniente sería el sentido. ¿Ya? Ya, vale. Es como antes, cuando definíamos, ¿verdad?, el origen del sistema de referencia, siempre teníamos a un sentido positivo y un sentido negativo, ¿ya? Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre velocidad constante y velocidad variable? Esto es lo que hace la diferencia. Cuando yo hablo de velocidad, ¿sí?
constante. Tenemos que decir que es distinto de la velocidad variable. ¿Vale? Porque cuando digo que un cuerpo va con velocidad constante, entonces, como la velocidad está definida por un vector, es de carácter vectorial, los tres parámetros que definen la velocidad, es decir, módulo, dirección, sentido, tienen que ser constantes. Es decir, el módulo tiene que ser constante, la dirección tiene que ser constante y el sentido tiene que ser constante. En cambio, cuando hablamos de la velocidad variable, cualquiera de estos tres puede cambiar. Es decir, puede cambiar el módulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es variable, puede ser variable. O la dirección puede ser variable. O el sentido puede ser variable. Pero no tiene una cosa. Puede ser el módulo, la dirección o el sentido. O los tres al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor ustedes podrían a lo mejor entender. Por ejemplo, siempre que se produce una aceleración, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo de las leyes de Newton, aparece una aceleración, es decir, aparece muchas veces una fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un vehículo va dando una vuelta, por ejemplo, con una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿ya? ¿Ya? Cuando va con una velocidad, en este caso con una rapidez constante de 50 kilómetros por hora, o una velocidad constante de 50 kilómetros por hora, y empieza a dar la vuelta, empieza a dar una vuelta, hacer un giro, lo que está cambiando es la dirección, ¿no es cierto? Y el sentido, seguramente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando cambia la dirección o cambia el sentido, ¿no es cierto? Porque está dando la vuelta, va a aparecer una aceleración, que en este caso es una aceleración, se llama aceleración centrípeta. ¿Ya? Cuando tú vas dando una vuelta en un auto, aunque el velocímetro marque todo el rato 50, 50, 50 y tú vas haciendo un giro, tú sientes que te vas hacia afuera, es decir, te vas hacia la puerta contraria del giro. ¿Ya? Si estás al lado de la puerta que está contraria al giro, sientes que hay una fuerza, hay algo que te está empujando hacia esa puerta. Es porque lo que está cambiando es la dirección. Y si cambia la dirección, significa que la velocidad cambia. Y si cambia la velocidad, aparece una aceleración y esto es producto de una fuerza.